Bueno, pues como dice Daniel, lo más importante en la parte del proyecto que tenemos como comunidad, pues es precisamente capacitarnos en cada una de las áreas. En este caso me toca a mí compartirles la parte de la clínica, la experiencia que tenemos o las experiencias que hemos tenido precisamente con los pacientes, con las personas que les recomendamos el producto, que hemos tenido resultados y en base a eso es que hacemos la capacitación y damos la parte de los protocolos. Pues como siempre saben que les agradezco muchísimo a las personas que nos acompañan en línea. También les agradezco mucho a las personas que después nos ven en las repeticiones y agradezco aún más que lo compartan para que esto llegue a más personas y seamos más las personas involucradas en el área de la salud. Sí, súper bien. Saben que, como siempre, tenemos el nuevo encuentro con la nueva nanotecnología, que es una oportunidad de poder crecer y poder aportarle un poquito de la ciencia a esta área de nuestra vida que juega un papel muy importante. No tiene, o sea, más que yo. Como siempre, las reglas, mantener sus micrófonos apagados. ¿Por qué? Porque esto queda grabado para ustedes, para que lo puedan seguir viendo, para que puedan seguir teniendo esta información y que puedan aprovecharla al máximo. Dirigirse con respeto a todos los participantes del grupo, porque recuerden que cada uno de ustedes para mí es muy importante, al igual que para la comunidad. Mantener sus cámaras encendidas para podernos conocer. Dejar las preguntas hasta la parte final en el chat, ya que tenemos un espacio donde Daniel, siempre muy amable, nos hace favor de leer las preguntas. En la parte de las enfermedades inflamatorias, como bien lo dijo Daniel, ya fue nuestra primera charla, fue con la que aperturamos precisamente estas capacitaciones, pero las enfermedades inflamatorias pueden ser de todos estos tipos, donde nosotros tenemos que utilizar técnicas de imagen para comprobar precisamente el proceso inflamatorio. Vamos a utilizar también una integración de la base de datos a nivel de historial clínico, a nivel de enfermedades heredofamiliares o antecedentes heredofamiliares, la parte de la zona, la población en la que vivimos, que también influye mucho en el impacto o en la cuestión de salud, los biomarcadores, la parte de los estudios de laboratorio, que también nos ayudan bastante a entender estas enfermedades. Vamos a tener también la interpretación clínica, porque muchas veces el paciente o la persona que se acerca a nosotros nos va a mencionar precisamente esta parte de, es que me siento inflamado, pero quizás no hay un biomarcador que nos diga, tiene 10 puntos de inflamación, tiene 30, que claro que si hay algunos como el cortisol, la proteína C reactiva o la proteína C reactiva ultrasensible, entre algunos otros. Esos son como los más comunes. Pero ¿qué enfermedades podemos encontrar nosotros a nivel de inflamación? Enfermedades de eventos cardiovasculares, cáncer, que ya también tuvimos una charla de cáncer, enfermedades neurodegenerativas, que también ya tuvimos una charla de eso, enfermedades bucofaringias, como la parte que nos dice aquí de la periodontitis, enfermedades autoinmunes, que hoy vamos a mencionar algunas, enfermedades oculares, que dentro de las enfermedades autoinmunes se afecta mucho la parte de la vista, enfermedades pulmonares, que también ya tendremos próximamente la charla, ya que vienen los fríos y viene toda esta cuestión de enfermedades respiratorias, y también el síndrome metabólico, que ya hablamos de precisamente la semana pasada algunas cosas del síndrome metabólico. Y pues inflamación generalizada. Para eso vamos a tener las enfermedades inflamatorias con sus claves nutricionales. Les voy a hablar de 3 productos que tenemos, pero en realidad todos los que tenemos a nuestro alcance son importantes en estas enfermedades. Los voy a mencionar
aunque no hice mucho énfasis en estos. Empezando por esta primera. Esta primera es una enfermedad que actualmente se está reactivando, o estamos viendo que hay muchísimos pacientes que empiezan a tener precisamente cualquiera de estas dos enfermedades, ya sea la colitis ulcerativa o la enfermedad de Crohn. Para esto nos dice que la enfermedad inflamatoria, sobre todo del intestino, pues es una condición crónica. ¿Qué quiere decir esto? El paciente ya tiene tiempo con estos procesos inflamatorios que quizás en un inicio empezaron con síntomas leves y fueron incrementando, fueron elevando su nivel de inflamación hasta que llegaron a cualquiera de estas dos, que ambas son de muy alto riesgo en el paciente y que es importante entender que nosotros somos un complemento y que vamos a aportar en ese proceso, aunque tenemos ciertas condiciones que más adelante las vamos a platicar. Nos dice que esto va a nivel de tubo digestivo, va a tener una evolución que va a ir de moderado recurrente con brotes, digamos, periódicos, donde el paciente va a estar bien y de repente va a tener las alteraciones. Nos dice que el número puertorriqueño, que puede decir que la parte del tipo o la condición que se ve, pues va a ser como muy alto en esta situación. Y nos dice que la parte de prevalencia en cuestión de personas con esta enfermedad llegó a 181.054 casos por cada, perdón, 181.54 casos por cada 100,000 habitantes. Esto fue en el 2013. Las cifras actuales nos dicen que son 200 pacientes por cada 100,000 habitantes. Entonces, eso ha incrementado cada vez más. ¿De qué se trata esta enfermedad? Pues puede ser con colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn o mixta. Si hablamos de una colitis ulcerativa, los síntomas, van a ser pérdida de peso de manera moderada, va a haber dolor abdominal de manera difusa y va a haber sangrado y aumento de las deposiciones, o sea, de la evacuación. Si hablamos de una enfermedad de Crohn, pues puede afectar cualquier parte del intestino, sobre todo del tracto digestivo y hacia intestino grueso, sobre todo desde la boca hasta la parte del ano. Entonces puede ser esófago, duodeno, estómago, colon, ilion, yeyuno, la parte del apéndice, el recto, el ano, cualquier parte de todo lo que es el tubo digestivo puede tener esta afección. ¿Cuáles van a ser los síntomas en estos pacientes? Pues en estos ya la pérdida de peso va a ser muy marcada, va a ser muy notoria. Van a llegar a tener fiebre, el dolor abdominal va a ser generalmente del lado derecho, va a haber fístulas, que son la conexión en la parte del ano o donde vaya a tener esa conexión, y van a tener muchas diarreas. ¿Cómo se va a producir esto? Pues se puede producir por alguna bacteria, sobre todo algunas que van a ser dañinas más que otras en común. Vamos a tener también que la colitis ulcerativa va a ser de daño superficial y la la enfermedad de Crohn es de daño profundo o hace un daño más profundo a diferencia de la colitis ulcerativa. La inflamación que es provocada en estos va a haber una lesión. No solo es la inflamación, sino que ya va a empezar a generar una lesión donde vamos a tener factores de riesgos de tipo ambiental, de tipo genético y lo más importante en este caso, de tipo dietéticos. Normalmente los pacientes que empiezan a padecer esto son pacientes que consumen mucho alcohol, muchas grasas, azúcares, harinas y van provocando precisamente esta inflamación en la mucosa que a lo largo del trayecto, a lo largo de la evolución, pues llegan a producir ya la lesión o la inflamación que ya lo vuelve crónico. Y para esto, pues tenemos que un estudio en el 2005 que fue publicado, nos dice que se hizo un estudio en 10 pacientes con enfermedades activas, tanto de colitis ulcerativa como de síndrome de Crohn, en las cuales mostraron mucha mejoría clínica, sobre todo a nivel analítica o en el índice de actividad, en la mayoría de los pacientes con una administración de cúrcuma.
Y en el 2006 se vuelve a hacer un estudio en el cual se evalúa la eficacia de la curcumina en presencia de la reactividad de 89 pacientes. Lo que decíamos anteriormente, van a tener periodos de reactividad porque estos pacientes llegan a tener, si quitan los factores como ambientales, genéticos y dietéticos, llegan a tener una mejoría de 6 meses, 1 año, 2 años, pero en cuanto vuelven precisamente a activar o a tomar estos factores o a estar en contacto con estos factores, se reactiva. Y en pacientes que se reactivaron, este estudio menciona que también hubo una mejoría significante, sobre todo en la parte donde nosotros encontramos que solo el 4.65% de los pacientes tuvieron una reactivación de los que ya estaban consumiendo la curcumina, a diferencia de los pacientes que no la estaban consumiendo, que un 20% fue los que tuvieron también reincidencia. Nos dice que la parte donde los pacientes que tenían un tratamiento con curcumina presentaban mejoría significativa en los índices de actividad clínica y la parte de la endoscopía. Y en el año del 2009 se publica otro estudio donde nos dice que pacientes con Cushing tienen una inactividad, sobre todo con el tratamiento de cúrcuma, pero ya a largo plazo, sobre todo con una reducción significativa de la recaída, lo que les mencionaba. Lo importante en estos pacientes va a ser sus recaídas, que no los dejemos que lleguen a eso, porque con cada recaída que ellos tienen, se vuelve más crónico, se vuelve más perturbante para el paciente, porque los sangrados empiezan a ser abundantes, empiezan a tener anemia, empiezan a tener debilidad, de repente por los corticoides que utilizamos en ellos, empiezan a tener inflamaciones, empiezan a tener pruritos, empiezan a tener un sinfín de enfermedades, más bien efectos adversos post tratamiento, que a veces no los podemos evitar, pero dando nosotros un complemento de cúrcuma, podemos disminuir precisamente la administración de los fármacos. No la eliminación, pero sí la disminución. Pasando a otra de las enfermedades muy interesantes, hablando de enfermedades inflamatorias, es la psoriasis. Y nos dice que la psoriasis se estima que por lo menos entre 35,000 a 100,000 personas padecen la psoriasis a nivel mundial. Aquí habla de una isla, pero realmente es a nivel mundial. ¿Qué pasa en la parte de la psoriasis? Bueno, pues nos dice que la psoriasis o la piel psoriásica, sobre todo en los pacientes que tienen esta condición, va a tener un proceso de que se va a resecar. Se reseca muy rápido, va a ser una resequedad acelerada y ocurre cada 3 a 4 días que empieza a haber esta descamación. Aquí nos habla que hay 2 tipos de psoriasis. Nos habla de la psoriasis en placa y la psoriasis pustulosa, que realmente aquí nos menciona otras partes como la psoriasis en las uñas, la psoriasis en gotas, la psoriasis inversa, la psoriasis eritematosa o la artritis psoriásica, que esta también tiene un impacto muy grande actualmente en la sociedad. Si hablamos de las placas de psoriasis, nos dice que es la más frecuente o es la que más vamos a encontrar en los pacientes, donde se va a producir parches secos, que normalmente es un engrosamiento con resequedad en la piel, donde va a ser cubierto por parte de escamas o una placa de escamosa. En la parte de las uñas nos dice que provoca que las uñas estén como picadas, va a haber crecimiento anormal y cambio de coloración. También va a haber en la de gotas afecciones principalmente en los niños y en los adultos que van a causar pequeñas lesiones de tipo escamosas y en forma de gota. En la parte de la psoriasis inversa nos dice que está provocada por la parte de los parches suaves de la piel, que va a ser solo enrojecimiento generalizado y que va a empeorar con la parte de la fricción y la sudoración. Esto es muy importante porque el paciente sufre muchísimo, sobre todo cuando está en zonas cálidas, porque esto le va a afectar bastante. Y en la psoriasis pustulosa, pues son lesiones que están llenas de pus, sobre todo en la piel,
y se va a producir en parches generalizados. O sea, va a haber zonas en las que vamos a ver estas pápulas con pus. Psoriasis eritematosa, pues es el tipo menos frecuente, se considera autoinmune y esto consiste en una erupción roja y que se va a descamar y va a provocar picazón y ardón en todas las zonas que se presente la lesión. En la parte de la artritis psoriásica, pues es provocada con mucha inflamación y dolor a nivel articular sin un factor reumatoide. En la parte de lo que nos dice la ciencia o los estudios, nos dice que la psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica que produce la parte del prurito y es un síntoma muy común, es lo que más va a identificar el tipo de lesión. Nos dice que el prurito está asociado con el sistema ácido gamma aminobutírico, o sea, el GABA. En esta parte hicieron estudios donde encontraron que los niveles de GABA como un receptor en la parte de la piel psoriásica estaba afectada y así como en la piel, sobre todo en controles normales y en controles sanos. Nos dice que mediante una técnica de inmunohistoquímica, el prurito se determinó mediante una escala visual del GABA. ¿Qué pasaba en estos pacientes? Las células inflamatorias de manera inmunoreactivas, sobre todo para los ligandos del GABA, o sea, la parte que va a activar que el GABA como neurotransmisor se active o se lleve a cabo su proceso, se vio aumentada en estos pacientes. Y en la parte que sobre todo, donde estaba afectada la piel. Las células que estaban teñidas, que es esta parte entre rojiza y ceniza que nos da precisamente la psoriasis, fue donde más encontraron la GABA. Que aquí la parte importante de este estudio, o el cual lo ponemos aquí, es porque nosotros al dar un complemento con GABA, como lo es el Dreaming Deep, ¿qué va a hacer o qué va a tratar? Va a tratar de tener una acción como un inmunomodulador. ¿Qué quiere decir esto? Si está elevado, lo va a tratar de normalizar. ¿Para qué? Para que las lesiones tengan un mejor control, tengan una parte donde realmente el GABA no nos esté alterando en la cuestión de la psoriasis, del prurito sobre todo, que eso es lo más molesto en estos pacientes. Tenemos también otra de las enfermedades muy interesantes en el proceso inflamatorio, como lo es la espondilitis anquilosante. Esta enfermedad realmente tiene un impacto muy grande y nos dice que se estima que alrededor de 105 millones de personas a nivel mundial están padeciendo la espondilitis. Esta parte nos dice que es una enfermedad de tipo autoinmune, es crónica, pero no solo eso, es progresiva y su evolución suele ser de manera inestable y está provocada por endurecimiento paulatino de nuestras articulaciones, sobre todo de tipo vertebral. ¿Cuáles van a ser los síntomas que vamos a tener nosotros en los pacientes con espondilitis anquilosante? Pues vamos a tener inflamación de las articulaciones, vamos a tener rigidez, vamos a tener dolor agudo, que eso es lo más complicado de esto, sobre todo a nivel de la columna o la parte mencionada como la espalda. Va a haber movimientos limitados, son pacientes que de repente, si tienen un movimiento muy brusco, el dolor se va a agudizar más. Va a haber mucho cansancio en estos pacientes y dentro de nuestros factores de riesgo que podemos llegar a clasificar o a identificar, pues va a ser el sexo, porque es más frecuente en hombres, ya que el hombre tiene un desgaste muy grande a nivel de fuerza, a nivel de cargar, a nivel de mover cuestiones pesadas, aunque ahorita ya se está como nivelando esa parte. La edad es un factor muy importante en estos pacientes. La herencia, porque hay un gen que nos lo menciona aquí, que si tenemos ese gen, pues realmente tenemos una alta probabilidad de poder detonar en una enfermedad autoinmune de este tipo. Y el medio ambiente, lo que les decía, el tipo de trabajo que tiene la persona puede favorecer mucho a lesiones de este tipo. ¿Qué complicaciones podemos encontrar en estos pacientes? Bueno, pues aquí en la parte de la infografía
nos dice que el 40% de los pacientes de esta condición presentan uveitis, que también es una inflamación y también se considera dentro de las enfermedades autoinmunes, problemas de los pulmones, problemas cardíacos y entre otras enfermedades inflamatorias. Sobre todo la parte de los pulmones entra desde la psoriasis, porque hay una complicación en el pulmón. Y ahorita vamos a ver otra enfermedad que tiene mucho más que ver también con la parte pulmonar. Pero bueno, hablando ya de los estudios o lo que nos dice la ciencia, pues nos dice que se analizaron 115 pacientes, de los cuales 64 fueron hombres y 51 mujeres. Si se fijan, ya va más a la par en cuestión de estadísticas y ya vamos pegando también las mujeres a esa parte, ya que últimamente también hay muchas mujeres que se dedican al trabajo rudo, al trabajo pesado. Y nos dice que esto fue con edades alrededor de los 49 años. Del total de los pacientes, 59 presentaron espondilitis anquilosante, 24 artropatía psoriásica, 9 artritis asociada a enfermedad inflamatoria de tipo intestinal, la primera que vimos, 2 espondiloartritis, sobre todo axial, no radiográfica, o sea, no con un estudio de imagen, y 11 presentaron artritis reactiva. Los niveles de vitamina D, aquí vamos a hablar específicamente de la vitamina D, y recordemos que tenemos dos productos muy importantes y muy interesantes, como lo es la cúrcuma y el citrus, que fueron realmente con un 23.81 nanogramos sobre decilitros, perdón, sobre mililitros que se administraron con un 77% de los pacientes con cifras de deficiencia o insuficiencia de vitamina D. Aquí quiero aclarar un punto. La vitamina D que nosotros tenemos en la cúrcuma y lo que tenemos en el citrus realmente no cumple con la parte de los requerimientos de las unidades internacionales. Eso ya se los había dicho, pero en realidad nosotros no buscamos cumplir un requerimiento porque no somos un medicamento. Somos un complemento que le va a aportar al cuerpo esa señalización de síntesis. ¿Qué quiere decir? La síntesis o el factor estimulante que provoca la vitamina D que tiene la cúrcuma y la vitamina D que tiene el citrus, nos va a dar un factor equivalente a las unidades internacionales. ¿Qué quiere decir esto? Yo doy el citrus o doy la cúrcuma que traen vitamina D, y aparte voy a administrar vitamina D, pero esto me va a hacer que la vitamina D que yo administre tenga una mayor biodisponibilidad, que este punto es importante entenderlo en la parte de suplementación. Al hacer más biodisponible esta sustancia, ¿qué quiere decir? La protege y permite que llegue de manera íntegra a la zona que se tiene que trabajar. En la parte de la espondilitis anquilosante del artículo anterior, nos dice que el subtipo de espondiloartritis y según las cifras de déficit e insuficiencia de vitamina D, 45 pacientes tenían espondilitis anquilosante, 19 artropatía psoriásica, 9 artritis asociada a enfermedades, sobre todo inflamatorias intestinales, y 7 tenían espondilitis artrítica, sobre todo axial no radiactiva. ¿Qué quiere decir? Si nosotros logramos estabilizar al paciente con las vías de señalización de vitamina D, vamos a mejorar precisamente estas cifras que tenían con deficiencia o insuficiencia, que es muy importante también entender esta diferencia. Cuando hablas de deficiencia es que todavía el cuerpo tiene una pequeña reserva y la está utilizando, que si tiene una deficiencia va a tener un potencial muy grande el complemento con vitamina D, lo que es cúrcuma y lo que es citrus. Pero si ya está en una insuficiencia, siempre es recomendado complementarlo. También es importante que veamos que después de esto, los pacientes responden de manera reactiva y activa precisamente con el suministro de vitamina D. Y esta es otra enfermedad que también tiene un impacto muy grande a nivel de enfermedades inflamatorias, que se conoce o se le llama sarcoidosis.
y que realmente llega a tener un impacto muy grande a nivel sistémico. Vamos a ver ahorita en la infografía que nos dice que el crecimiento de pequeñas acumulaciones de células inflamatorias, que se van a conocer como los granulomas, en cualquier parte del cuerpo. Aquí nos dice, en los ojos va a producir el síndrome del ojo seco, va a tener visión borrosa, que muchas veces no sabemos ni por qué nos está pasando. En la parte del corazón va a haber dolor en el pecho, va a haber disnea, o sea, dificultad para nosotros poder respirar de manera normal. Hinchazón causada precisamente por los excesos de líquido que va a acumular o generar en el corazón. En los ganglios linfáticos, que es lo más común, va a haber, van a estar inflamados todos. En las articulaciones va a haber dolor, va a haber hinchazón de las rodillas. En la parte de los pulmones, que les decía que esta es una enfermedad muy interesante y muy triste cuando llega al pulmón, porque los ganglios que están en esta parte del pulmón se van a ver llenos de líquido y van a estar muy inflamados, produciendo en el paciente tos seca y tos con sangre. También va a haber cicatrices y granulomas por precisamente los procesos inflamatorios de los ganglios. En el hígado y en el vaso va a haber agrandamiento de ambos. Ya la patología es la hepatomegalia y la esplenomegalia. Y en la parte de la piel, que también es muy clínico que aparezca, va a haber erupciones de tipo petequias muy rojizas, va a haber eritema nodoso, va a haber lesiones en la piel, sobre todo en la espalda, y va a haber nódulos subcutáneos. ¿Cuáles van a ser los síntomas que normalmente los pacientes van a presentar? Pues nos dice que los signos y síntomas van a ser variados dependiendo del órgano que esté afectado, que ya vimos aquí algunos arriba. Sin embargo, pueden comenzar con fatiga. Son pacientes que siempre van a sentirse cansados, que hacen una actividad ya sea física o mental y se van a fatigar. Van a tener ganglios linfáticos inflamados en forma recurrente. Va a haber pérdida de peso, no significativa, pero sí empiezan a perder peso sin buscar perder peso. Va a haber dolor e inflamación, sobre todo en las articulaciones, más denotadamente en los tobillos. ¿Cuáles van a ser nuestros factores de riesgo o cuál va a ser el peligro o lo que vamos a considerar en la clínica? La edad. Aquí va de los pacientes que van desde los 20 hasta los 60 años. El sexo, es más común verlo en las mujeres, y los antecedentes familiares en los cuales nosotros ya tengamos un diagnóstico previo. Aquí es muy interesante porque dentro de los medicamentos que utilizamos para darles el tratamiento tenemos corticosteroides, que acuérdense que nosotros al consumir corticosteroides, curiosamente que son para la inflamación, a la larga nos producen inflamación. Medicamentos que van a inhibir el sistema inmunológico porque se considera una enfermedad de tipo autoinmune, y los inhibidores del factor de necrosis tumoral. ¿Qué nos habla los estudios o qué nos dicen los estudios? Sobre todo lo que les decía, porque algo que a nivel médico nos llama mucho la atención o le prestamos más atención es a nivel pulmonar. Y la cúrcuma tiene factores muy interesantes que trabajan a nivel del pulmón. Este estudio nos dice que se demuestra que la curcumina aumenta la expresión de catepsinas, que son precisamente parte del pulmón, lo que tiene un efecto sobre el comportamiento de las células de fibroblastos del pulmón, que precisamente lo que nos habla acá de la cicatrización y granulomas, o la parte de la cicatrización de todos los ganglios del pulmón, se dan precisamente por los fibroblastos del pulmón. Nos dice que también va a tener la tasa de proliferación, de migración y de apoptosis, sobre todo con la expresión de este factor que se conoce como TGB-1, sobre todo en las células pulmonares de ratones. Esto se hizo en ratones. Tuvieron un resultado que sugiere que los fármacos inductores de la catepsina, como la curcumina,
pueden ser muy benéficos en el tratamiento de la fibrosis pulmonar ocasionada por la sarcoidosis. Y esta es otra de las enfermedades que a mí me gusta mucho en cuestión de la inflamación, sobre todo ahora que tenemos estos complementos, porque yo he visto cambios significativos y muy interesantes en los pacientes que tienen esclerosis múltiple. El paciente con esclerosis múltiple nos dice que es un trastorno que se va a presentar cuando ocurre un daño precisamente en la mielina, que aquí es el otro producto que no lo incluí aquí, pero que es muy interesante en la reparación de la mielina, como lo es la chía. Nos dice que el daño que se produce cuando las células del sistema inmune, sobre todo en la parte del sistema nervioso, van a estar atacando al sistema nervioso precisamente. Se presenta con mayor frecuencia en mujeres y puede afectar a ambos sexos entre los 20 y los 40 años, aunque su incidencia es más en mujeres. ¿Qué síntomas van a presentar o qué síntomas van a tener estos pacientes? Pérdida del equilibrio, eso es muy importante, porque son pacientes que empiezan precisamente a que se les cae todo, que de repente no tienen esta coordinación. Va a haber dificultad para mover los brazos y las piernas, problema de coordinación, va a haber mucho estreñimiento, que es parte de esto, va a haber incontinencia urinaria, pérdida de la visión y muchos mareos. Los tipos de esclerosis múltiples que son más importantes o relevantes en su clasificación es el de tipo remitente recurrente y el de tipo progresivo y crónico. El de tipo remitente y recurrente nos dice que las personas pueden presentar periodos en los que hay ausencia de los síntomas totalmente y se reducen los síntomas, pero de repente vuelve. Y el progresivo y crónico nos dice que la enfermedad empeora de manera paulatina o de manera lenta y va a empezar a presentar crisis de manera más recurrente. ¿Qué nos dice la cúrcuma a nivel de lo que es la esclerosis múltiple? Pues nos dice que la cúrcuma contiene curcumina y está presente en propiedades antioxidantes, que es muy importante meter en estos pacientes, al igual como la melatonina. Ya les dije que la parte de la melatonina es todavía un antioxidante más interesante y más importante en el sistema nervioso, más que la misma cúrcuma o la vitamina C. También tiene efectos antitumorales, antiinflamatorios, reconocidos por ensayos preclínicos para el tratamiento de inflamaciones. Para el caso de la esclerosis múltiple, la curcumina es recomendada específicamente por su efecto antiinflamatorio y neuroprotector. También estudios han mostrado que la curcumina inhibe el efecto de la proinflamación o la proliferación y diferenciación de las células CD4, que son precisamente del tipo inmune, que nos van a estar atacando al sistema nervioso, sobre todo por la disminución en la secreción de citoquinas proinflamatorias, del tipo interleuquina 6, interleuquina 1B, TGB, la proteína quimiotáctica y los macrófagos, entre otras que tiene la cúrcuma que va a trabajar sobre ellas. Sin embargo, se considera la posibilidad de los efectos en la enfermedad que se requiere continuamente estar investigando. Por eso es que nosotros cada día lo ponemos a prueba. Yo les puedo decir que en mi experiencia he tenido muy buenos resultados y muy satisfactorios en pacientes con esclerosis múltiple, con sarcoidosis, con enfermedad inflamatoria intestinal y con muchas de las enfermedades inflamatorias, pero combinándolo con lo que es el Dreaming Deep, que tiene el GABA, la L-tianina y la melatonina, que me van a ayudar con lo neuroprotector. Con el citrus, que tiene vitamina C, D y E, y que actualmente la cúrcuma también ya tiene vitamina D. Como siempre, saben que les pongo la parte de un cuadro. Esto es una sugerencia, aunque recuerden que siempre les hago mucho hincapié que es muy importante valorar al paciente y que lleve un tratamiento clínico.
Dentro de las patologías que vimos hoy, vimos enfermedad inflamatoria del intestino, espondilitis anquilosante, sarcoidosis y esclerosis múltiple. Hablando de la primera, que fue la de inflamación intestinal, tenemos que cúrcuma hay que administrar una cápsula cada 12 horas, del Dreaming Deep 5 gotas cada 12 horas y del citrus 10 gotas cada 12 horas. De la espondilitis anquilosante, una cápsula cada 8 horas, Dreaming Deep 5 gotas cada 8 horas y del citrus 7 gotas cada 8 horas. Hablando de la sarcoidosis, una cápsula cada 8 horas, Dreaming Deep 5 cada 8 horas, citrus 10 gotas cada 12 horas. Y de la esclerosis múltiple, una cápsula cada 8 horas, Dreaming Deep 5 gotas en la mañana y 7 gotas por la noche, a valoración de tolerancia del paciente, y del citrus 7 gotas cada 8 horas. Hablando específicamente de la primera, que es la enfermedad inflamatoria del intestino, cuando nosotros estamos en el proceso de que el paciente tiene sangrados, ya sea por la úlcera o por el Crohn, es importante que primero controlemos el sangrado para después poderle aportar el protocolo, porque muchas veces se estimula o hay estudios que nos dicen que el cúrcuma estimula precisamente la circulación y podría ahí complicarse un poquito. Por eso es importante primero la valoración, parar el sangrado y después ya entramos con la parte del protocolo que se puede implementar. Sobre todo para evitar un riesgo, que realmente yo he tenido pacientes los cuales se los doy de manera continua y nunca he tenido una complicación, pero es importante que lo valoremos, que tengamos la certeza de que el paciente tiene un tratamiento para control de sangrado. Como siempre, les pongo una amplia bibliografía donde ustedes van a poder encontrar todavía más información de lo que platicamos el día de hoy, precisamente de los artículos. Encuentran la parte de todo el proceso que se hace, pero les recomiendo que sí chequen cuando menos 2 o 3 de estos artículos para que tengan información todavía más amplia. Como siempre, de mi parte es un placer poder compartir con ustedes. Espero que toda la información sea de utilidad para ustedes y si hay alguna duda, estoy con mucho gusto aquí para ustedes poder aclararla. No sé si tengas por ahí dudas, Daniel. Claro que sí, Susana. Ya nos están haciendo llegar unas preguntas aquí por redes sociales. Voy a compartir nada más pantalla para colocarles la diapositiva de las preguntas. Pues vamos a invitar a todas las personas que están en el chat, si nos hacen el favor de las dudas, irnos escribiendo para irles dando la lectura adecuada. Nos hicieron llegar vía Facebook las siguientes preguntas. Buenas tardes. ¿Cómo tomo las gotas para dejar clonazepam? Nos pregunta. ¿Cómo las debes de tomar? Mira, yo te recomiendo que tomes cúrcuma porque normalmente los medicamentos que en algunas ocasiones utilizamos, porque es muy importante dormir, pero a veces es necesario administrar ciertos medicamentos, inflaman la parte de nuestro cerebro. Entonces es importante que a la par también tomes cúrcuma para desinflamar la parte cerebral, pero que de manera paulatina vayas destetando. No hay que quitarlo de golpe, hay que irlo destetando. Te recomiendo que empieces con 10 gotas y le vayas bajando a la dosis del clonazepam y vayamos valorando. 10 gotas, después si ves que ya le quitaste un poquito más y eso te crea ansiedad, le puedes subir a 15 gotas. Y así hasta llegar a 20 para que puedas cambiar, sustituir el medicamento, que en este caso es clonazepam, pero sí te recomiendo que a la par tomes la cúrcuma para poder desinflamar tu cerebro, porque si no, te va a servir el Dreaming Deep, pero vas a tener molestias porque tu cerebro está inflamado por la neurotoxicidad del medicamento. Muy bien. La siguiente pregunta dice, un paciente de 55 años de edad tiene gastritis difusa activa y esofagitis por reflujo grado A. Además de los medicamentos farmacéuticos, ¿qué dosis se le da de cúrcuma? También tiene hipotiroidismo. Ok, ahí te recomiendo que uses también la cápsula de jengibre,
ya que lo platicamos en otras charlas. El jengibre tiene una acción muy interesante en todo lo que es la regulación del pH, precisamente del estómago, que te produce la gastritis. En la parte del reflujo también tiene mucho hincapié o tiene mucha acción, y te recomiendo que combines una cápsula de jengibre por la mañana y una de cúrcuma por la mañana y una en la noche, de manera inicial. Vayamos valorando cómo va el paciente, cómo se va sintiendo. Si es necesario, incrementamos la dosis o lo bajamos, sobre todo la de cúrcuma. Pues no nos han hecho llegar más preguntas en el chat. Nos preguntan que si para piedras en la vesícula, algún tratamiento sugerido. Mira, para piedras en la vesícula, importante que sí lleve un tratamiento clínico, un tratamiento médico, porque tenemos a nivel médico muchos medicamentos que nos ayudan para empezar a desbaratar, dilatar el conducto, pero siempre queda mucha inflamación. Entonces te recomiendo igual que combines la chía para la protección de las mucosas, 2, la parte del jengibre, pero ahora lo vas a meter en gotas, y la cúrcuma en gotas. Vas a poner 10 gotas de cúrcuma y 10 gotas de jengibre en una botellita de agua para tomar durante el día, para que te ayude también con la cuestión de las grasas y el metabolismo biliar. Pero sí te recomiendo que también lleve su tratamiento para que nos ayude un poquito más. ¿La chía cómo sería en este tratamiento? La chía sería que le des 7 gotas 3 veces al día. Ok, correcto. Susana, ¿existe una diferencia o para algunos padecimientos específicos cuando las tomamos, por ejemplo, en agua de uso, que empezamos a diluir o jengibre o chía, o el tomarlo en cápsula? Sí, lo que pasa es que acuérdate que cuando nosotros lo ponemos en agua, lo que hacemos es algo que se conoce como Thomas Plus. Está un poquito más atenuado y aparte lo estás dando por frecuencia. Son pequeños estímulos que le estás dando a tu cuerpo, a diferencia de cuando le das la materia completa, que es la cápsula, o las mismas gotas directas. En cápsula y en gota directa es por dosificación de producto, o sea, por masa, por volumen. Y el otro nada más es para estimular, para poder, por ejemplo, la chía. La chía necesitamos estimular la protección de la mucosa, porque al paso precisamente de los cálculos, pues va a empezar a lesionar la mucosa. Entonces necesitamos que se estimule, que tenga la parte de la protección. Y en el caso del jengibre y la cúrcuma en agua, lo que haces es solamente activar los metabolismos o activar los sensores del metabolismo. No le estás dando el metabolismo como tal. Muy bien. Y estamos cumpliendo con la parte de hidratación, ¿no? Que probablemente a veces, si no tenemos la costumbre, bueno, ya estamos, al tener diluida, estamos cumpliendo con los 2 litros diarios que se sugiere. No, y aparte esa parte que dices es muy interesante, Daniel, porque cuando nosotros queremos drenar independientemente si es sacar el cálculo, el lodo biliar o lo que sea, el agua va a tener un papel muy importante para podernos ayudar a eliminarlo más rápido. También es parte de lo que se da por la hidratación, pero te digo, es para los estímulos de todo el día. Es como si todo el día tomaras la cúrcuma y el jengibre, no sé, una cápsula 10 veces en el día. Es como nada más darle este estímulo, poderlo activar. Nos hicieron llegar una pregunta más. Nos preguntan, ¿qué nos recomienda para pacientes con artritis reumatoidea y fibromialgia? Sí, en ellos te recomiendo la cúrcuma. La cúrcuma, que le des una cápsula 3 veces al día, sobre todo en fibromialgia. En la artritis también, pero solamente que sea una artritis ya crónica con dolores generalizados. Pero la fibromialgia, acuérdate que es realmente dolor generalizado, que a veces incapacita al paciente, que no se puede mover. Y que aparte le des el Dreaming Deep
porque estos pacientes tienden a sufrir mucho de trastorno del sueño, que este trastorno del sueño se da precisamente por las molestias, la inflamación y el dolor, y al no descansar, nuestro cerebro produce más factores inflamatorios. Entonces, te va a crear un círculo vicioso. Entonces, es importante que pongas cúrcuma y Dreaming Deep. El jengibre también tiene, recuerden que la clase pasada les decía yo que como son de la familia, también tiene mucha acción sobre los procesos inflamatorios. Entonces, también puedes agregarle el jengibre en gotas o en cápsula, como le sea más fácil a la persona. Pero sí te recomiendo cúrcuma, una cápsula cada 8 horas, y Dreaming Deep, cuando menos iniciar con 10 gotas por la noche para que tenga un sueño profundo y reparador. Correcto. Nos envía una pregunta más. Un paciente con el problema de cuerpo caretazo, ¿cómo debe tomar para resultado? Cuerpo caretazo, ahí esa palabra no sé. Creo que está mal escrito. Cuerpo será. Álvaro, nos puede comentar o puede abrir el micrófono si gusta para hacer la pregunta. Es que esta palabra aquí no la entiendo. Sí, escúchame. Es que el nombre se me va, que la parte inicial que se forma el cuerpo, el síndrome ese, el síndrome no, sino el problema de la piel. Vitiligo. Vitiligo. ¿Cómo debe tomarlo? Tengo unos pacientes con esas patologías y Sí. están totalmente reácidos a tomar el producto porque no hay ninguna. La gente aparte médica dice que es imposible, que todo el mundo es imposible, que esto no hay nada que hacer, que esto, bueno, todo lo que ustedes puedan imaginar. Entonces, Realmente ¿cómo se...? sí se puede trabajar porque también es una enfermedad de tipo autoinmune y de tipo inflamatoria que va destruyendo precisamente la célula que repigmenta la piel. Sí tengo casos, sí lo he utilizado. Yo lo que utilizo normalmente es la cúrcuma. Normalmente utilizo una cápsula cada 12 horas. Quizás no vamos a repigmentar, pero sí frenar precisamente que no haya que siga la despigmentación en el paciente o que siga avanzando. Se le da también el citrus, se le da 7 gotas cada 8 horas. Y aquí te recomiendo también que utilices el serum de cúrcuma, precisamente en las zonas que están con las lesiones del vitiligo, la cúrcuma en el día y la vitamina C, el serum de vitamina C por la noche. Aquí es importante que también veamos estos productos no como producto de belleza, sino como producto de tratamiento clínico para la piel. Entonces te recomiendo utilizar el citrus vía ingesta, cúrcuma vía ingesta, y de manera tópica el serum de cúrcuma y el serum de citrus también. Bueno, gracias, doctora. Es que la parte quiero que me dé información más del serum. ¿Cómo hace realmente? ¿Se tiene que aplicar sobre el área en el transcurso del día? ¿No implica que le dé sol a la persona? ¿O qué recomendación particular para que se vea una recuperación rápida? Pero me está expresando algo que me dice que se para la enfermedad, o sea que no hay reversa de la enfermedad, que realmente podamos hablar de que la enfermedad realmente esas mielinas se puedan controlar y no haya problema para poderla recuperar la persona y pueda volver su piel al estado normal, o eso es algo muy, muy difícil. Mira, depende del paciente. Yo te puedo decir que en mi experiencia he tenido pacientes que sí hemos logrado repigmentar, quizás no al 100, pero sí repigmentar nuevamente su piel, pero depende mucho del paciente, porque acuérdate que el vitiligo se clasifica por estadios y zonas de lesión. Entonces sí es importante identificarlo. Lo primero que te puedo decir es frenar el proceso degenerativo de la melanina, precisamente de la pigmentación, para que no siga avanzando.
pero en algunos pacientes es complicado por el avance que tienen. Lo primero que sí, te digo, sí se puede esperar es frenar el proceso. De ahí, con los serum, intentar recuperar la pigmentación de su piel. Pero así que yo te pueda decir, sí te va a repigmentar al 100%, no. No, de todos los casos que yo he tenido, te puedo decir que de 10 pacientes, uno logra repigmentar. Ya, doctora. Doctora, Alvarito, perdón, buenas noches, doctora. Precisamente, Álvaro, yo le invito y lo hago público. En Bucaramanga tú puedes ir y visitarte, ver con tus propios ojos cómo el doctor Eduardo Zavala se mejoró en un 95%. 95%. Él incluso, doctora Susana, el video del doctor Eduardo Zavala, él mismo se grabó como él era antes, durante y ahora. Entonces, Alvarito, hay dos personas, que es el doctor Edgar Navas, directamente el director del SENA, que ha mantenido, a pesar de estar viajando, se ha recuperado en más de un 80%, lo que es parte de la piel, del rostro, lo que es más marcado. El doctor Eduardo Zavala, los mismos pacientes, da testimonio que los pacientes le decían, esto es prendedizo, o sea, y él invirtió muchísimo dinero en tratamientos anteriores. Entonces, Alvarito, organizamos mañana si tú quieres, le pedimos al doctor Eduardo Zavala que te dé una cita y tú vas con tus propios ojos, pero influye la disciplina, la fe, la persistencia. Si una persona cree que con un frasquito se sanó, no. Y hay algo muy importante. El doctor Eduardo Zavala empezó el tratamiento vía sublingual. Y él hasta tengo las fotos, él riéndose, me mandaba la foto con sus dientecitos naranjas y luego se aplicaba también el serum en todos los brazos y en el rostro. Entonces sí tenemos testimonios, Álvaro, y tú lo tienes en la puerta de tu casa, en Bucaramanga. Bueno, Pero hay que tomar con juicio los tratamientos y persistir. Gracias, doctora Susana, por esta capacitación. Y A excuse que la ustedes. interrumpí. No, al contrario, eso es muy bueno, porque es lo que les comentaba, sí he tratado pacientes de vitiligo, pero entre más participantes de la comunidad aporten precisamente esta parte y apoyen el tratamiento que estamos dando con los testimonios, pues más podemos ayudar a más personas, ¿verdad? Sí, así es, doctora. Esos productos son maravillosos, yo los amo. Los Excelente, resultados, el voz a voz es muy grande, doctora. así es, y cada vez va a ser más. Amén. Le agradecemos mucho a Carmen recordaba que había unos testimonios de unas personas que nos habían recomendado que habían sanado precisamente esto, pero no tenía el nombre en puerta. Iba a comentarles precisamente que acudiéramos al grupo para comentar esto. Alba Patricia, puede abrir el micrófono si gusta o nos lo puede escribir como ustedes deseen. Sí, muy buenas noches. Es mi primera reunión. Maravilloso todo lo que he escuchado. Bueno, yo tengo una inquietud. Felicita sabe, tengo una amiga muy querida que pues ya hace varios años está sufriendo cáncer y el cáncer está pasando de un lado para el otro. En este momento yo no sabría decirles exactamente dónde está, creo que es en el colon. Ella empezó a tomarse la cúrcuma y pues le empezaron dolores muy fuertes en el colon y dice que los dolores van hasta la columna, pero pues está preocupada porque siente que su presupuesto pues no aguanta para esto, digámoslo así. Pero la pregunta mía es, doctora, ¿usted podría hablar con ella? Yo podría no sé, con Felicita, programar una reunión para que le hablen a ella. Verdaderamente, la amo, de verdad que sí, como una hermana, y yo anhelo ver esa sanidad y ese testimonio. No sé si se podría programar una reunión para con ella. Sí, claro que sí. Nada más ahí, por ahí hay que ponerse de acuerdo con Felicita para poder reajustar los tiempos y poderle dedicar, pero claro que sí, con todo gusto. Felicita, ¿lo podemos hacer?
¿Felisa? No me escucho. Bueno, yo hablo con Felicita. Sí, Sí. les agradecería para poderla orientar y poderla animar. Claro que Eh, sí. sí, Sí, doctora, no se muchísimas preocupe, gracias. lo checamos. No, al contrario. Bienvenida. Gracias. Un abrazo inmenso. Bueno, que Dios me les bendiga. Gracias Chao. igualmente. Muchas gracias. Gracias. Tenemos una última pregunta que nos hacen llegar para urticaria. ¿Qué nos recomienda, Susana? Para urticaria, ahí me gustaría si me proporcionas un poquito más de información. Urticaria de qué tipo, a causa de qué, de tipo infecciosa, de tipo viral, en qué zona la tiene. Sí sería un poquito más de información para poderte orientar de una mejor manera. Ok. No sé si nos puede escribir aquí mismo. Urticaria le dio por ácaros. Ok, esa parte es importante porque ahí te recomiendo que prepares el spray de cúrcuma que ya hemos hablado en otras ocasiones, que te ayuda bastante. Una es vía oral, ingerir cúrcuma y jengibre, una cápsula de cada uno, una vez al día, y de manera tópica preparar tu spray de cúrcuma. Pones a hervir el agua, 1 litro, para 1 litro, dos pipetazos de cúrcuma. Una vez que ya esté hirviendo, se lo pones, lo dejas enfriar y ya lo puedes utilizar de manera tópica. Perfecto. Bueno, entonces creo que la sesión de hoy como tal vamos a quedar hasta aquí. Te agradecemos mucho, Susana. Nos están escribiendo aquí en el chat que te agradecen mucho la participación. Y pues como siempre te agradecemos también todo el equipo por el esfuerzo que haces en estas charlas. Vamos a recordarles que igual para dudas más específicas ya lo pueden abordar dentro de WhatsApp. Si tienen algún tratamiento, algún diagnóstico, a veces son, pues, requieren ser un poco más personalizados, como dices, por el nivel de detalle y para dar algo más acertado. Entonces les sugerimos que también lo hagan vía WhatsApp. Te agradecemos mucho la participación esta noche, Susana, y los vamos a invitar a que nos sintonicen el próximo martes para darle continuidad a estas capacitaciones. Buenas noches a toda la comunidad. Buenas noches. Les agradecemos mucho a todos su participación y que vengan a estas sesiones a pues, informarnos, porque es la clave para poder hacer esos cambios, y empezar a hacer los cambios que requerimos en nuestra alimentación, en nuestro estilo de vida, tomar los suplementos como se nos sugieren, aparte de hacer los cambios en nuestro estilo de vida también. Muy importante. Gracias. A ¿Está todos, grabada la muchas reunión? ¿Queda grabada? Va a quedar grabada. En Sí. cuanto se termine esta charla, va a estar ahí en Facebook. La pueden compartir si hay algún interesado, y también la vamos a resubir a YouTube. Muchas gracias. Bueno, bendiciones. Gracias. Bendiciones, feliz Gracias, doctora noche. María Luzana. A ustedes que estén muy bien. Sí. ¿Vale? Que pasen muy buena noche a todos. Feliz noche, muchas gracias. Feliz noche.